Bueno, desde ya que una ampliación en el número de integrantes de la Corte tiene que venir acompañado de una reestructuración de la dinámica interna de trabajo del tribunal. En general, las cortes que tienen grandes números de miembros funcionan divididas en salas por especialidades, con algunos casos que necesariamente tienen que tratarse en el Pleno, otros casos que se pueden resolver incluso, por ejemplo, en el Superior Tribunal Federal de Brasil de manera monocrática, como le llaman ellos, o unipersonal. Digamos, la Corte pasa a tener otro tipo de ejercicio de sus competencias, y esto tiene que ir de la mano. Por eso adelanté cuando hice el comentario sobre el tema del número, que es un tema complejo, el tema del número de jueces. No es solamente el número de jueces o juezas que pueda tener el tribunal. Hay muchas otras cosas atrás que tendrían que ir de la mano con eso, y una de ellas principalmente es justamente la modificación en la forma y en la dinámica de trabajo interna del propio tribunal. Eh, de lo cual no deberíamos espantarnos. Cualquiera que conoce más o menos cómo funciona no solo la Corte Federal, sino otros tribunales superiores del interior del país y el de la Ciudad de Buenos Aires, saben que hay un montón de gente trabajando alrededor de los jueces, y hay muchas cosas que se resuelven en esas capas geológicas, diría yo, que por eso comentaba que ahí creo que tenemos un problema en términos democráticos, de que hay cosas que se están resolviendo por personas que no fueron elegidas para eso. Y ya no hablo de elegidas por sufragio popular, ni siquiera elegidas por los medios de selección que tenemos para jueces de la Corte, ¿no? Entonces ahí creo que hay un tema. Por eso comentaba el tema de los números, para ponerlo un poco en contexto. Me parece que eh, es sencillamente deshonesto pensar que un tribunal de 5 personas puede resolver 7.500 causas por año. Y no me digan que es porque usa el 280, porque aún para usar el 280 vos tenés que mirar la causa. Y si uno se pone a ver qué causas se están resolviendo con 280, bueno, también ahí abrimos todo otro espectro de interrogantes que son preocupantes. Por poner un solo ejemplo, la causa de ABSA del aumento del agua en la provincia de Buenos Aires, que resolvió la Corte la semana pasada, es un 280 después de 3 años y medio de tenerlo con dictamen del procurador, una causa de un aumento de hace 6, 7 años, que involucra a todos los usuarios de agua de la provincia de Buenos Aires, y para la Corte eso no es una cuestión trascendente. Entonces, yo quiero creer que hay un problema acá. Quiero creer, no, estoy convencido de que hay un problema. Entonces, el tema del número de jueces y juezas es uno, pero no es el único, y tal vez no sea el principal. Creo que lo principal está en esto otro que intenté mostrar con ese análisis un poco demasiado rápido de estas acordadas de la Corte, que tiene que ver con abrir un poco el Poder Judicial, con que la ciudadanía empiece a entender qué es lo que pasa ahí adentro. Creo que si cualquiera a un legislador, a una persona en la calle, cómo funciona el Poder Legislativo, saben que la gente se junta en un recinto, trabajan con leyes, levantan la mano, votan y salen leyes. Lo mismo que el Poder Ejecutivo. Bueno, hay un presidente, tiene sus ministros, está organizado de determinadas maneras por materia. Ahora, si alguien le pregunta cómo funciona el Poder Judicial, y ni hablar si alguien le pregunta cómo funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creo que muchos, ni siquiera de colegas nuestros, y me incluyo en ellos, le podría responder cómo funciona la Corte internamente. Y eso debería, no podemos naturalizar eso, debería llamarnos la atención poderosamente, sobre todo porque se están resolviendo muchísimas cosas muy, pero muy delicadas en la Corte. Ya no son los casos individuales y tradicionales, sino de lo que hablamos mucho hoy, de casos de trascendencia institucional, de interés público, esto que Natalia planteaba en la dimensión penal. Yo lo traslado sin lugar a duda a la dimensión no penal, y por no penal hablo de civil, comercial, contencioso administrativo, tributario, seguridad social. La Corte tiene hace 11 años para resolver el vadario colectivo planteado por el Defensor del Pueblo. 11 años. Tiene causas desde hace muchos años procesándolas con medidas cautelares pendientes de resolución. Entonces, tenemos un problema serio. Y otro de los temas, que no me quiero exceder, que no llegué a comentar, pero me parece que es algo en lo cual habría que poner el ojo, tiene que ver con los tiempos de las decisiones. Tiene que ver con los tiempos de las decisiones. No sé si la solución es ponerle un tiempo fijo a la Corte, cómo hacer para que eso se cumpla, cómo hay algunas cosas ya investigadas, trabajadas sobre este tema, habría que trabajarlo, pero no parece razonable y que el tribunal esté tomando decisiones totalmente descalzadas del contexto en el cual se presentan esos conflictos. Hablo del contexto social y político histórico donde se presentan esos conflictos. El descalce del conflicto con respecto al momento en el cual se presenta genera un montón de problemas en términos democráticos, en términos de previsibilidad, de seguridad jurídica, de cómo hacer para volver las cosas atrás cuando las sentencias salen de la manera que salen, revocando o anulando o resolviendo algunas cosas. Creo que el problema es serio, el problema del Poder Judicial, el problema de la Corte es serio también, y necesitamos hacerlo de otra manera. Y lo último, y con esto
prometo que cierro, me parece que hay un problema serio en todo esto que estamos hablando en términos de lenguaje. El Poder Judicial habla con un lenguaje que no se entiende. Y si nosotros queremos hablar de transparencia y de participación ciudadana y de república, la gente tiene que poder entender qué pasa dentro del Poder Judicial. Y hoy la verdad que no se entiende. Entonces creo que ahí también hay un tema para trabajar, que yo sé que es cultural, yo sé que es histórico, hay por supuesto una cuestión de protección de poder, porque cuando uno no lo entiende no lo pueden controlar, entonces se juega también mucho con eso, pero creo que ese es otro tema que incluso se podría abordar legislativamente y que me parece que tiene que ser prioritario porque si no empezamos por ahí, va a ser muy difícil poder llevar adelante todas estas cuestiones de las que estábamos hablando.